Para poder hablar de México y sus cambios, hablaremos de sus presidentes y sus aportaciones a lo largo de su periodo de gobernación. Empezaremos hablando desde Lázaro Cárdenas del Río y terminaremos desde el presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1990. Fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó entre otras acciones del gobierno por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española, a su vez por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido de las Obreras hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional PRI en el plano educativo. Creó el Instituto Politécnico Nacional IPN. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. Manuel Ávila Camacho fue un militar y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Fue conocido como el presidente Caballero. Se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, CEN, fundó el Instituto del Seguro Social. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Miguel Alemán Valdés fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México. Se devaluó el peso en un 90%, repartió puestos gubernamentales, se reformó el artículo 3 constitucional, se fundó la Dirección General de Enseñanza Normal, se funda el Instituto Nacional de Pedagogía, se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 1970, Luis Echeverría haría toma de poder, prometiendo una mejor situación y un mejor trato a los estudiantes, en búsqueda de evadir su responsabilidad en los acontecimientos de 1968, tanto así que varios de sus líderes terminaron dentro de su gabinete. Aún así, antes de siquiera cumplir un año de gobierno, sucedió la matanza del Jueves de Corpus, donde murieron más de 120 estudiantes. Se jugó una guerra sucia en contra de las guerrillas existentes en México, donde la gente era secuestrada, torturada y asesinada. También saboteó los medios, generando una crisis en la libertad de expresión, especialmente el periódico Excelsior. Durante su gobierno se vivió la primera crisis económica desde el Milagro Mexicano. En 1976, López Portillo entraría al poder con una situación económica desfavorable para su administración. Sin embargo, gracias al descubrimiento de yacimientos petroleros al sur del país y que los países árabes dejarían de comprar petróleo a Estados Unidos y Europa Occidental, se lograron mejorar la economía del país, donde el Producto Interno Bruto podría crecer un 8% y se reduciría el desempleo a un 50%. Sin embargo, este éxito
y al crecimiento económico del país llevó a que su gobierno estuviera marcado por excesos. En 1982 Miguel de la Madrid sucedería a López Portillo, que se enfrentaría a la situación económica inestable, donde el peso alcanzó una devaluación del 3100%. En 1985 se darían las acciones del terremoto, a las cuales el gobierno tendría una acción tardía y la ciudadanía se encargaría de la mayoría de los casos. Así también, en 1988 sucedería el fraude electoral de Carlos Salinas. Vicente Fox Quesada. Su gobierno fue del 2000 al 2006. Algunas de las principales cosas que realizó en esos 6 años fueron el aeropuerto de Texcoco, aunque este fue cancelado por protestas, el desbloqueo parlamentario del nuevo marco jurídico para Chiapas, implementó diversas leyes sobre derechos y culturas indígenas, el voto de mexicanos en el extranjero, disminución en los costos de las remesas. También logró una mejora en telecomunicaciones entre Estados Unidos y México e intentó hacer que hubiera fronteras abiertas entre estos países. Dio becas para estudiar. Felipe Calderón Hinojosa. Su gobierno fue del 2006 al 2012. Durante su sexenio logró diversas cosas tales como el incremento del presupuesto a la cultura y los gastos, una política exterior discreta pero efectiva. Apostó a que Pemex invirtiera en la búsqueda de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. También dio el Seguro Popular y además de ello implementó la reforma energética, reforma inmigratoria y reforma de transparencia gubernamental. También hizo múltiples guerras contra el narcotráfico, implementó la ley anticorrupción. Enrique Peña Nieto, presidente de México 2012 a 2018. Su sexenio estuvo lleno de reformas como la reforma educativa, reforma a las telecomunicaciones, reforma financiera y reforma haciendaria. Este también estuvo lleno de polémicas, pero la más importante puede ser el caso de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes fueron asesinados y todavía el gobierno no da una respuesta a este. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México desde 2018 hasta 2024. México durante sus primeros años de mandato tenía una crisis social y política, ya que las opiniones sobre este presidente han sido muy variadas. Podemos destacar la formación de la Guardia Nacional y la reforma educativa. Asimismo, podemos destacar algunas polémicas durante su mandato, como el Jueves Negro y el aeropuerto de Andalucía. Y por sus acciones en la crisis actual de la pandemia del coronavirus, también su imagen ha sido muy dañada.